última tentativa. El efecto fue inmediato, después un clima de unión reinaba en el ambiente del centro que representaba la doctrina espírita. Fue en este periodo que Julio César, acompañado por su ejército, apareció en las puertas de la institución consagrada al espiritismo. En vistas de esto, los amigos espirituales se preparaban para la resistencia y liberación de los espíritus infelices. El mentor convocó rápidamente a los equipos protectores, trazando enérgicamente estas orientaciones: amigos míos, es preciso actuar con rapidez. Los enemigos del amor están preparados para invadir esta institución. Son aproximadamente 400 de mentes perturbadas. Reforcemos a los compañeros responsables de las tareas protectoras, sin olvidarnos de la vigilancia y la oración, a fin de que no nos falte la protección superior. Las entidades sublimes, responsables de esta casa, llegarán en cualquier momento. Terminadas las orientaciones, el espíritu responsable de la institución hizo una pequeña oración. Elevó los ojos a lo alto y envuelto por luces indescriptibles, que traducían su inmenso amor por la causa y por la casa, oró en beneficio de los espíritus invasores de esta forma: Padre. Todos traemos un pasado que solicita reajuste y trabajo. ¿Quién de nosotros no deambuló perdido y lunático por el reino de las sombras? ¿Cuántas veces, entregados a la ceguera de nuestras pasiones inferiores, no nos transformamos en verdaderos verdugos? Hoy, liberados de esos sentimientos por el trabajo arduo y por las incontables demostraciones, estamos despiertos para la conciencia cristiana, poniéndonos a disposición para el amparo amigo. Con todo, Señor, nosotros te suplicamos, concédenos la fuerza necesaria a fin de que tu amor pueda vibrar en los corazones ilusionados, en las mentes engañadas, en las almas angustiadas. Danos la sublime oportunidad de abrazar a aquellos que cayeron en el camino, a los que fueron maltratados en el mundo, a los que se rebelaron, a aquellos que dejaron que se les endureciera el corazón por no entender tus sabias leyes. Concédenos, Padre, la grata satisfacción de ser el buen samaritano de la parábola de Jesús, que movido de íntima compasión socorrió a la persona humana en necesidad, sin preocuparse con la procedencia del asalto, si era pobre o rico, moralista o pecador, virtuoso o malhechor, socorriéndolo por ser simplemente una criatura humana, ejecutando, en verdad, el mayor mandamiento. Hoy, estas almas se convirtieron en nuestro prójimo, pues nos aproximamos a ellas con sincero interés. Permite, por fin, que en este encuentro que se asemeja a una guerra, podamos transformarlo en un gran despertar de las conciencias comprometidas con el propio progreso, abrazándolos junto al pecho, revelando, a través de nuestras actitudes, tu eterno amor. Sé, por fin, Señor, el sol de eterno fulgor que ilumina y calienta las almas sumergidas en las aguas glaciales de la ignorancia humana, para que, esclarecidas por tu amor, puedan encontrar el camino que lleva a ti. Terminada la petición, el amigo espiritual se dirigió a las puertas de la institución donde el clima estaba bastante tenso. De repente, se oyeron voces terribles gritando en conjunto, en una especie de burla de las tinieblas. Derrumben las barreras magnéticas. Fuera los amigos de la luz. Fuera los seguidores de Cristo. La casa es nuestra. Nuestra. Ya era de madrugada y la manifestación de los enemigos de la paz continuaba. González, al lado de Julio César, analizaba la situación y permanecía en profundas reflexiones, más cumplía órdenes organizando a la masa. Pese a todo, estaba triste. En el fondo, sabía que una vez más le sería impedido continuar, que el jefe estaba profundamente ciego de odio, además de pensar exclusivamente en sí, en su posición. Si el jefe no consiguiese vencer, sería despedido para siempre de la organización de las tinieblas. En el centro, Elvira y Daniel permanecían preocupados. Prácticamente ninguno de los espíritus inferiores que estaban bajo sus órdenes permanecían en la casa, la mayoría habían sido socorridos. Los subalternos de Julio César tenían, delante de la nueva situación, angustia e indecisión. Especialmente Elvira, estaba encantada con la capacidad espiritual de las entidades superiores y sentía el amor de los hermanos mayores vibrar en lo profundo del ser. En el fondo quería juntarse a ellos y deseaba hacer brillar su propia luz. Fue en este instante, cuando estaba en profundo proceso de introspección, que los amigos de lo más alto se aproximaron serenamente, demostrando interés por el corazón perturbado de la danzarina.
Cuando la meretriz se sintió envuelta por irradiaciones de ternura, lloró copiosamente, entregándose a los socorristas espirituales. Jamás imaginó que, un día, una de aquellas entidades iluminadas, a las cuales aprendiera a odiar, pudiese acogerla con tal desprendimiento. Daniel, espantado delante de la escena, envidioso y orgulloso, no tuvo la misma humildad de la ex compañera, por eso decidió huir de sí mismo en busca de su maestro, para narrarle los acontecimientos internos de los emisarios del bien. Cuando se dirigía a la puerta de salida, los instructores de la bondad le impidieron la fuga. El siervo de las sombras se embraveció y gritó llamando a su jefe, pero fue calmado por los espíritus felices que le demostraron la situación delicada en que se encontraba y apelaron al intelecto del obsesor, haciéndole comprender que era más inteligente rendirse a las fuerzas del bien que ser apresado por los jefes del mal. Daniel, profundamente conmovido al comprobar el poder que partía de los corazones amigos, clavando los ojos en el rostro del cooperador bondadoso, dejó verter algunas lágrimas, rindiéndose al abrazo afectuoso de la verdad. Los socorristas conmemoraban, en silencio, la liberación de un hijo más de Dios. Mientras en el interior de la casa espírita se desarrollaba la organización y la esperanza, en el exterior Julio César gritaba estas palabras. Adelante, compañeros. Antonio, aparezca. El obsesor mayor llamaba al mentor de la institución porque deseaba un encuentro. Antonio, se embravecía el fanático, yo lo desafío. Por su culpa estoy a punto de perder todos mis títulos en la organización en que sirvo. Maldito sea por 1000 años. Estamos preparados, derrumbaremos las puertas fluídicas, se detonarán las barreras protectoras y desterraremos de aquí. Trabajamos en nombre de las huestes infernales, de las fuerzas de las tinieblas. El momento es nuestro. Adelante, camaradas. Antonio, representante espiritual de aquel grupo cristiano, permanecía imperturbable y en profunda oración. Cuando el ejército de Julio César, portando en las manos armas puntiagudas con el fin de impresionar, avanzó contra los emisarios del bien, antes de que pudiera alcanzarlos una entidad sublime se hizo visible súbitamente, atendiendo a las rogativas de Antonio. Ante la aparición y la intensa luz que partía del pecho y de la frente del espíritu superior, los adversarios retrocedieron algunos metros paralizando el ataque. Otros espíritus, superiores también, aparecieron al lado de la venerada entidad, apoyándola, mientras toda la casa era fuertemente iluminada. Ejércitos celestes se presentaron dispuestos a servir. Entonces el ser sublime dijo al coordinador del centro. Suspenda los cordones aislantes, abra las puertas fluídicas, baje las corrientes protectoras, desenchufe los aparatos magnéticos y elevemos el pensamiento en oración. Todas las órdenes fueron cumplidas y cuando el grupo de enemigos del bien, cuales simios alborotadores, se preparaban para invadir, los espíritus celestes los envolvieron en indescriptible magnetismo, paralizándoles las fuerzas. Los invasores, atónitos, se cubrieron el rostro delante de la ofuscante luminosidad. Uno de ellos, en completo pavor, gritó instintivamente, retirada, retirada. Perdemos la guerra. Ellos son muchos. Muchos. Unos corrieron espantados en tropel. Otros pidieron ayuda y fueron recogidos por los trabajadores del bien. González, sintiendo vibrar las entrañas del alma, recordando el atendimiento amoroso que recibiera, a través de la mediumnidad, el amor que partía de los ejércitos del Señor, aprovechando el movimiento y distracción del jefe, se entregó a los socorristas, desligándose de las tinieblas. Cuando Julio César se vio solo en el desdichado ideal. Cuando se sintió envuelto por vibraciones sublimes, llamándolo al crecimiento y, cuando rayos mentales le penetraron el ser agitándole las virtudes adormecidas, se perturbó y, sin saber por qué, lloró. Al ver cómo la masa se dispersarse, huyendo o arrepintiéndose, él también se retiró, lanzando en el ambiente exterior bramidos de cólera, prometiendo venganza. El centro espírita, no obstante, estaba sumergido en intensas actividades de socorro y esclarecimiento. Julio César, apartándose considerablemente, deambulando por las calles, traía los pensamientos atormentados. Aquellos malditos. Piensan que acabaron conmigo. ¿Quién se creerán que son? Yo formo parte de una extensa organización de las tinieblas.
¿Cómo no lo conseguimos? Estaba todo planeado. González. González. Gritó el jefe de las tinieblas, llamando al siervo. Y delante del silencio que se hizo, concluyó, el infeliz ha debido huir. Débiles. Inútiles. ¿Qué será de mí ahora? ¿Qué diré a mis superiores? ¿Tendrá el coraje de rebajarme? Claro, no aceptan la incompetencia. Con esos pensamientos, Julio César llegó a la siniestra ciudad que administraba. Algunos pocos espíritus que consiguieron huir se burlaban de él de esta manera. Es su fin, gran Julio. Por fin, no estaremos obligados a servirle más. Se quemará en el fuego de la propia incompetencia. Inútil. Inútil. Usted ya no es nada, no tendrá nada que decir dentro de la organización. Nuestros superiores han sido avisados de su derrota y vienen a buscarle. ¿Qué? Preguntó el jefe traduciendo en las palabras ira e indignación. ¿Ya fueron a delatarme? ¿Con qué autoridad? Víboras. Víboras. Bramaba el representante de las sombras en completo desequilibrio. Salgan de aquí. Ahora. Poco a poco, se hizo el silencio, y el coordinador del proceso de infiltración se sumergía en una profunda depresión. Cansado, humillado y derrotado, Julio César cayó en el centro de la plaza donde acostumbraba desarrollar sus discursos malignos. Se sentía vencido. Sabía que, en breve, sería depuesto del cargo y conducido a las regiones inferiores donde estaría preso. Lo que más le incomodaba eran las risas de Augusto, el juez perverso, su sentencia sería cruel. Mientras se dedicaba a esos pensamientos inferiores, atrajo para sí intensa niebla oscura, es decir, fluidos densos y perturbadores característicos de aquella región, permaneciendo sumergido en sentimientos de autopiedad y de rencor. En el centro espírita, el trabajo se hacía de manera satisfactoria. Los espíritus amigos se preparaban para cerrar las tareas socorristas cuando una de las entidades sublimes se aproximó al mentor de la casa y le solicitó que programase para la madrugada siguiente una importante reunión con todos los trabajadores del centro, encarnados y desencarnados, con el objetivo de hacer un balance de la situación, además de una charla de advertencia y esclarecimiento a los hermanos de Ideal. El noble espíritu resaltó también que, bajo ninguna circunstancia, deberían faltar los siguientes hermanos: Castro, el presidente de la casa; Israel, el responsable de las actividades doctrinarias y, principalmente, Marcia Buenaventura, la compañera responsable de las entrevistas y victoriosa en el campo de los testimonios. El bien victorioso. Las horas corrían trayendo la madrugada siguiente. En el centro, todo estaba preparado para la reunión. Los amigos espirituales traían en el alma una profunda alegría. Las entidades superiores cantaban felices. En fin, la casa espírita volvía a respirar aires de fraternidad y unión. Aquel día, los trabajadores encarnados pudieron trabajar sin el indeseable proceso de infiltración. En todo había una relativa tranquilidad. Los convocados se presentaron enseguida. Gran cantidad de médiums pasaban al salón principal, así como entrevistadores, pasistas, expositores, dirigentes, dialogadores, elementos de apoyo, evangelizadores, jóvenes, los compañeros del Departamento de Apoyo a la Familia, los responsables de las obras sociales y sus cooperadores, los ayudantes del bazar, los grupos de apoyo a las gestantes, las compañeras de la costura, el grupo de teatro, la coral, la dirección del centro y muchos otros. Los presentes guardaban cierta expectativa, espiritualmente registraban algunas informaciones sobre el proceso de infiltración y, verificando la transformación fluídica del ambiente, daban gracias a Dios por el reequilibrio adquirido. La gran sala resplandecía de luces que partían del corazón de muchas entidades amigas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El equipo socorrista acababa de atender los casos de amparo. Antonio se presentó en el salón puntualmente, acompañado por Marcia Buenaventura, que asumió un lugar en la mesa junto al benefactor, así como Castro e Israel. Algunos de los encarnados presentes quedaron sorprendidos al ver la posición que ocupaba espiritualmente la tan nombrada entrevistadora jefe.
Trayendo en el alma humildad plena, Antonio pasó la mirada amorosa por la valerosa asamblea, como registrando en el corazón la figura de cada uno de los presentes. Elevó los ojos lúcidos hacia lo alto como si buscase comunión con esferas superiores, transmitiendo. Enseguida, estas amorosas palabras: queridos hermanos en Jesús, que la paz del Maestro Nazareno esté con nosotros. Nuestra casa ha pasado por momentos tortuosos, por situaciones difíciles y perturbadoras, pero el Señor de la vida no nos desamparó. Julio César embistió contra nosotros y, con la gracia de Dios, conseguimos resistir bravamente. Es verdad que sufrimos algunos perjuicios y nuestro trabajo se vio acometido de severa perturbación, pero, lo importante, es que, una vez más, vencimos bajo las bendiciones de Dios. Esta reunión nuestra de hoy, es también una oportunidad para reflexionar y aprender sobre los acontecimientos ocurridos en nuestra casa. En este proceso de infiltración, muchas almas han tenido el corazón traspasado por los clavos de la maledicencia, por las espinas de la persecución moral, de la envidia, del orgullo, de la intolerancia, etc. De esta forma, tenemos el siguiente saldo. Cerca de 50 personas abandonaron nuestro núcleo cristiano. Entre ellas la que más nos preocupa es María Sousa, que formó un pequeño grupo que se dice espírita, para la realización de cirugías espirituales bajo el comando de entidades fascinadoras, tenebrosas y embusteras. Aproximadamente 12 expositores dejaron las tareas inducidos por los invasores. 15 compañeros expertos en el pase dejaron de cooperar en la fluidoterapia y más de 300 cooperadores, en los más variados sectores de la casa, se dejaron envolver en las obsesiones simples e hicieron las tareas de forma intermitentes. En las obras sociales, el abandono fue de 20 trabajadores, 5 dirigentes de grupos hediondos, igualmente, pidieron la dimisión. Queda aún una multitud de casos en tratamiento. De nuestra parte, estaremos ayudándolos a liberarse de los procesos obsesivos, causados por la negligencia en el comportamiento humano. Estos se dejaron contaminar por el proceso de infiltración de manera lamentable y muchos se están perdiendo, no pasaron las pruebas. En cuanto a nosotros, continuaremos ofreciéndoles el socorro necesario, respetando, obviamente, el libre albedrío. Los que sepan aprovechar este proceso para testimoniar el Evangelio de Jesús, ciertamente crecerán en espíritu. Estaremos orando por aquellos que fracasaron en este proceso, a fin de que retornen allá camino de la verdad. Después de todo, lo más importante es que continuamos con nuestro trabajo. Si hoy podemos estar reunidos con tranquilidad, lo debemos a la labor ejecutada en conjunto entre la realidad espiritual y la material. Gracias a nuestra sintonía, a innumerables esfuerzos y a los compañeros encarnados verdaderamente cristianos, podemos conmemorar la victoria sobre nosotros mismos en el campo de los sentimientos. Para que procesos como este sean vencidos, es menester permanecer en el Evangelio de Cristo, que asegura: aquel que quisiera ser el mayor debe ser el menor y el servidor de todos. Si actuamos siempre así, nuestra Santa Casa Espírita estará protegida. Sí, por él. Contrario, trabajamos con el orgullo y con la vanidad. Cuando el yo está delante de nosotros, abriremos brechas a los enemigos del amor. Cuando no se evita el personalismo, decretamos nuestra derrota ante la propia conciencia y las leyes divinas, confundiendo el servicio al Señor, impidiendo nuestro progreso. Adelante, amigos míos, es preciso actuar de manera preventiva con el fin de que nuestra sagrada casa pueda continuar representando los intereses de Dios en el planeta. Toda vez que nos apagamos, siempre que colocamos el ideal cristiano por encima de nosotros mismos, estaremos, naturalmente, protegidos contra los ataques de las tinieblas. Es imprescindible vencernos a nosotros mismos, mirando el bien común y exaltando, a través de las actitudes humanas, las enseñanzas de Cristo. Cada vez que podamos liberar un alma, una criatura de las regiones sufridoras, nos sentiremos felices, cumpliendo los designios divinos. El mentor amigo dirigió la mirada hacia Marcia Buenaventura, que estaba rodeada por una aureola de luz. Se notaba claramente la posición superior que ella ocupaba en espíritu. Y, completamente emocionado, el amigo espiritual le dirigió las siguientes palabras: en el mundo, pocos valoran el momento de las dificultades, pocos saben apreciar los sufrimientos. En la tierra la gran mayoría desconocen cuánto puede crecer la criatura humana,
renunciando a sí misma en beneficio del otro o de una causa. En un planeta de pruebas y expiaciones, estas dificultades son necesarias, en cierta forma, para la madurez y crecimiento de las criaturas humanas. El Señor de la vida lo sabe todo, a través de sus leyes, y es por eso que, aquellos que se sacrifican en el mundo en beneficio de los hijos de Dios, espiritualmente granjean tesoros de bendiciones y progreso espiritual. De esta forma, no perdamos tiempo y valoremos la casa espírita como un templo sagrado donde el orden y la fraternidad precisan mantenerse a toda costa. Así, testimoniemos el Evangelio, cuando se nos llame a la edificación del bien en el mundo. Cuanto más exaltemos la bondad, más próximos estaremos de Dios. El ambiente se llenó de vibraciones tiernas que partían del mentor. Y, de manera afable, el dirigente de la casa, descendiendo de la tribuna, se dirigió a las primeras filas, donde Daniel, Elvira y González acompañaban el discurso completamente emocionado. En cierto modo se sentían avergonzados, mas el mentor espiritual, abriendo los brazos, los acogió junto al corazón diciendo estas consideraciones. Hermanos míos, no hay motivo de vergüenza, no se sientan humillados. Todos nosotros en la tierra ya erramos en la jornada. El momento ahora es de coraje para recomponer con el bien los años dedicados a la práctica de la maldad. Solamente con esfuerzo íntimo es que conquistamos la verdadera libertad. Ustedes tendrán nuevas oportunidades. En breve podrán reencarnar. Nosotros no les abandonaremos. Estaremos unidos por los lazos de pensamiento. Ahora, es preciso evitar la autocompasión, a fin de que no destruya los propósitos superiores. Es preciso mucho coraje y resignación para enfrentar el propio destino. El Señor está siempre con nosotros. Y, volviendo a la tribuna, el mentor amigo anunció, el proceso de infiltración acabó pero no estamos libres de nuevas embestidas. En un mundo de pruebas y expiaciones, el bien siempre deberá dar ejemplo a aquellos que aún se demoran en la ignorancia. Por eso, en el trabajo espírita, vigilancia y caridad son los obstáculos para evitar la invasión de las tinieblas. Nuestro trabajo de socorro espiritual apenas ha comenzado. Es preciso socorre a Julio César. ¿Qué? Preguntaban asustados algunos compañeros encarnados, desdoblados del cuerpo, ¿van a rescatar a aquel que nos atormentó durante tanto tiempo? La justicia camina junto con la misericordia divina. Ese amor infinito que emana de Dios, nos solicita que nos ayudemos los unos a los otros. Es necesario rescatarlo de las regiones sufridoras conduciéndolo a la reencarnación, para que él también, como nosotros, tenga la oportunidad de rehabilitarse. Recordemos que es imperioso poner el Evangelio en acción. Terminada la exposición, el Espíritu Superior hizo una oración fervorosa, escogiendo de entre su equipo de socorristas a los trabajadores espirituales para el delicado socorro del jefe de las sombras. En el campo de la preparación, el mentor dijo a sus cooperadores: Amigos, es necesario estar revestidos de íntima compasión con fin de amparar a nuestro hermano. Tendremos que llevar con nosotros a Marcia Buenaventura, Daniel, González y Elvira que nos ayudarán en el campo de la argumentación. Varias entidades respetables se interesan por él en particular. De lo más alto parten órdenes, ninguna oveja se perderá. Antes de dirigirse hacia los campos tenebrosos, Antonio se aproximó a los compañeros administradores del centro en el ámbito físico y les dijo: Castro, amigo mío, Jesús calmó esta tempestad. Nadie mejor que tú conoce las dificultades que hay en la administración de una casa como esta. Sin embargo, hermano mío, es necesario continuar en el ideal. Flaqueaste algunas veces, te deslizaste en el camino, pero son actitudes comprensibles delante de tus intensas realizaciones. Entretanto, compañero, acuérdate que el ejemplo debe venir de lo alto, las mayores renuncias y los mayores desprendimientos deben partir de ti. Sé que tu corazón sufre duramente con este proceso, mientras tanto, mira cómo Marcia Buenaventura, soportando pacientemente los ataques de las sombras, granjeó admiración, respeto y una posición espiritual digna de aquellos que se humillan en la tierra. ¿Quién podría imaginar las privaciones de esta hermana, las torturas soportadas para liberar al marido? Si aceptaste la administración de este incalculable tesoro,
es natural, también, que presentes cuentas periódicamente del beneficio o del perjuicio. En la economía de Dios, solo hay lucro verdadero cuando el Evangelio salda los débitos del pasado y multiplica las disposiciones de servir, bajo los rendimientos de la unión y de la fraternidad. El prejuicio aparece siempre que no invertimos en las enseñanzas de Cristo. Hermano mío, vas a continuar siendo un buen administrador, el mayordomo fiel, con el fin de que esta casa permanezca alimentando a las almas hambrientas que Dios nos encamine. Ante de tu trabajo, solo nos queda hablar de nuestra gratitud y de nuestras esperanzas de que la reflexión y el autoanálisis evangélico formen parte de tu manual en el trato con la persona humana. Sigue confiante. Venceremos. El Señor está con nosotros. Aproximándose a Israel, continuó. Demos gracias al Creador, amigo mío, pues nuestra doctrina permanece intocable. Sé, también, cuánto te costó eso. La maledicencia, la ironía y el sarcasmo de las mentes enfermas se negaron a entender tus propósitos. Bien sé que tu alma fue rasgada por láminas afiladas, pero lo importante es que el corazón de la institución permanece saludable. Los sacrificios son necesarios. Estás en el camino seguro cuando, pensando en la casa, renuncias y callas, aguardando el momento oportuno, donde tus posiciones no harán proliferar la discordia y la desunión. Sigue confiante, en la certeza de que amigos de lo más alto te sustentan. Y cuando te sientas angustiado delante de situaciones inusitadas, cuando tu alma sea herida por la incomprensión, ten la certeza de que manos intangibles te sustentarán, que corazones amigos te comprenderán y que una pléyade de espíritus benéficos te inspirará. Por tanto, continúa velando por la pureza doctrinaria. Evita el personalismo, estimula los estudios simples, que abarquen a la mayoría, para que la simplicidad que nos caracteriza continúe permitiéndonos avanzar cada vez más. Tras estas fraternas orientaciones, los tres amigos se abrazaron, deseándose unos a otros, éxito en las tareas. Terminada la improvisada confraternización, el mentor, acompañado de los trabajadores socorristas, se dirigió hacia las regiones sufridoras en busca de un diamante en bruto. Socorriendo al vencido. En la ciudad siniestra el silencio era absoluto debido a que los trabajadores de lo alto habían recogido gran parte de las mentes perturbadas. Venciendo la niebla espesa que envolvía a la región inferior, la excursión de la bondad se dirigió silenciosamente al centro. Se podían oír los sollozos sofocados del llanto del ministro de la maldad. Solitario, destrozado y amargado, se sumergía en dolorosos recuerdos referentes a su última encarnación. El equipo socorrista se colocó respetuosamente al lado del sufriente, sin ser percibido porque él vibraba en otra sintonía. Fue en ese momento que Antonio, el mentor del centro espírita, compadeciéndose del sufrimiento del hermano desviado del camino, bajó su padrón vibratorio y le hizo oír su voz en estos términos. Julio César, hermano mío. ¿Quién está ahí? Preguntó el infeliz sin poder observar al amigo espiritual. ¿Es alguien que desea burlarse más de mí? ¿No basta mi derrota? Salgan todos. Aún soy yo el dueño de esta ciudad. Y levantándose tambaleante como si estuviera embriagado, tanteó alrededor, como agarrando al viento y buscó al portador de la voz cariñosa, con el objetivo de violentarlo. Aparezca. Vamos. No voy a permitir que nadie más me ridiculice. Venga. Venga. Yo no aguanto más. Venga. Gritaba el infeliz bramando de pavor delante de los acontecimientos. De rodillas en el suelo, con los puños cerrados y el rostro desfigurado, el administrador de la ciudad malvada cayó en llanto incontrolable. No, amigo mío, no vinimos a burlarnos de ti, respondió el mentor. Sabes que te amamos. ¿Me aman? Preguntó el perturbado, reflexionando. ¿Será posible? ¿Son los espíritus de la luz? Fuera todos ustedes. No voy a permitir que vengan aquí a reírse de mi desgracia. Apártense de mí. Fuera. Fuera. No, hermano. No nos mandes salir, venimos para socorrerte. Desprecio su socorro, mi alma no precisa de su piedad. Todos carecemos de la comprensión divina. Julio, estamos al servicio del Padre Creador, Él se interesa mucho por ti.
Julio César, sorprendido por los propios recuerdos, preguntó admirado. ¿Padre? Fue por causa de mi padre biológico que yo me envolví en este proceso, la culpa es de él. Si me conoce, sabe que el fundador de la casa de la cual usted es el tutor espiritual fue mi progenitor. Toda su atención era para la doctrina maldita. Me irritaba la excesiva preocupación hacia el resto de las criaturas humanas porque era a mí a quien debería dirigir todas sus atenciones. Perdimos años de convivencia. Por eso tomé aversión a Cristo, por eso me matriculé en esta organización inferior, prometiéndome a mí mismo que acabaría con esa estupidez de espiritismo que lo pervirtió. Odio a mi padre, maldito sea. La culpa es de él. En ese instante los cielos se abrieron, las nubes espesas fueron traspasadas por rayos intensos de luces y el ambiente alrededor de Julio César se iluminó por completo. Una entidad respetable se presentó de lo alto. El ser iluminado, de semblante calmo, se aproximó emocionado, dirigiendo la mirada tierna en dirección al desafortunado, que gritó. Sorprendido al reconocerlo. Padre. Apártese de mí. No tiene derecho. ¿Vino a complacerse, también, de mi derrota? No, hijo mío. Nunca. Vine para hablarte de mi amor. Julio César, tú sabes que nunca te faltaron las caricias amigas ni las orientaciones paternas. ¿Cuántas veces te incentivamos a la práctica del bien, a compartir con nosotros el ideal espírita, pero tu rebeldía no te permitía ingresar en las tareas superiores? Tu propia imprudencia, envolviéndote con marginales, con el simple pretexto de llamar nuestra atención, fue que te retiró de nuestra convivencia cuando tenías apenas 18 años. Ah, hijo mío. ¿Cuánto esperé esta ocasión? Hace casi un siglo que te dedicas a la práctica del mal y mi espíritu ha estado atormentado. Vengo para decirte que tu felicidad es la mía también y que comparto igualmente tus dolores. Mi corazón solo encontrará paz el día en que pueda unirse al tuyo, con el fin de vivir juntos el mensaje de Cristo. Cuando te teníamos junto al corazón, trazábamos planes pensando cuánto podrías hacer en la siembra y que llevarías adelante el ideal de Jesús. Inesperadamente, retornaste a la vida del infinito, abriendo un vacío en nuestras almas e hiriéndonos casi mortalmente. Tu madre no soportaba el dolor pero se consolaba solo con la certeza de que continuabas vivo. Orábamos por ti día y noche mientras llorábamos por la añoranza. Y cuando, en estado avanzado de edad, retornamos para acá, continuamos pidiendo a Jesús que nos concediese la dádiva de despertarte. Escucha, hijo mío, si no por ti, por nosotros, por el privilegio de tu compañía, por haber sido el mayor presente que el cielo nos concedió, por amarte mucho te pedimos, despierta, mi querido. Acuérdate de los días felices de tu infancia, cuando insistías en cooperar con nosotros en la construcción de la casa espírita, de tus tropiezos en los materiales de construcción, las veces que traías las manos rojas por la insistencia de transportar los ladrillos, para ser asentados por la argamasa producida amorosamente por los cooperadores anónimos. Tú también tienes historia con aquella casa. Siempre es tiempo de recomenzar. Despierta, mi hijo, yo te amo. Ya es hora de retomar el trabajo. ¿Dónde está mi madre? Preguntó casi convertido. Aquí, Julito, respondió una voz dulce y amiga, haciéndose visible al lado del hijo amado. Escucha a tu padre, querido mío, pues mi alma ya no aguanta más tanto dolor. No nos niegues el privilegio de amarte, ríndete, libérate, el futuro te espera. Julio César, delante de las vibraciones superiores, la emoción del momento y la paz irradiada por los progenitores, se entregó llorando al abrazo familiar cual criatura arrepentida. Las entidades bondadosas que, debido al trabajo redentor en la tierra, alcanzaron el derecho de vivir en planos más elevados, lloraron de alegría por el arrepentimiento del Hijo. Llora, querido mío, es justo. Que Dios bendiga tu arrepentimiento. Padre, dijo Julio César, cuánta vergüenza, cuánto tiempo perdido. Quiero componer las cosas cerradas, quiero ser digno de su amor. Tendrás condiciones, Julito, habrás de retornar a la tierra, recomponiendo con el bien el mal que hiciste a la humanidad. Confía en el Creador. Habrás de tener a Elvira como esposa y, más tarde, a González y Daniel como hijos, con el fin de reconduciros al camino del bien, restituyéndoles afecto y amor.
tendrás, también, la bendición de la mediumnidad y el espiritismo habrá de coronar tus días en la tierra. Tus facultades espirituales serán de socorro, tendrás natural afinidad fluídica con los espíritus obsesores para que puedas servir a aquellos que un día fueron tus siervos. Padre mío, yo solo no lo conseguiré. Jamás estarás solo, yo seré tu espíritu protector para guiarte por los caminos rectos. La providencia divina no me permitió volver aún a la tierra, pues me esperan tareas mayores aquí en la vida del infinito, pero te acompañaré los pasos y estaremos unidos por los lazos del pensamiento. Cuando tengas 50 años aproximadamente, si todo va bien y estés maduro por la vida, endurecido por las persecuciones espirituales y seas experto en la mediumnidad, que te llamará al trabajo reparador en los primeros años de tu juventud, además de que la pobreza te haya enseñado a trabajar y valorar lo poco, serás el presidente del centro espírita al cual perturbaste, con el fin de emplear tu inteligencia milenaria y capacidad administrativa, iniciando, en esta encarnación, la restitución con tu trabajo y esfuerzo a los desequilibrios que produjiste en los días infelices de tu vida. Tus adversarios ciertamente te buscarán, deseando acabar con tus propósitos superiores. Será la ley de causa y efecto solicitando reajuste. Es natural, ¿no crees? Desviaste a tantas almas, esclavizaste a tantas criaturas. Pero tu vivencia evangélica deberá dar demostraciones concretas de arrepentimiento, transformación y reparación, así, tendrás la grata satisfacción de liberar las almas que, en el pasado, aprisionaste en el ideal de las sombras. El ambiente espiritual estaba dominado por la emoción, el ex jefe de las tinieblas, con los ojos llorosos, abrazó a su padre y se entregó al amor que libera, y como estaba exhausto, Julio César se adormeció en los brazos paternos, bajo las lágrimas de los ángeles en que se convierten las madres, conduciéndolo ambos para otro lugar, con el objetivo de prepararle la reencarnación. Antes de partir, los padres de Julio César, reconocidos al amor divino, agradecieron intensamente la dedicación del mentor del centro espírita con estos elogios. Antonio, hermano mío, dijo el padre de Julio. Sabes que te estaré eternamente agradecido por tu esfuerzo y dedicación para con mi Julito. Ganaste a un amigo para toda la inmortalidad y donde quiera que estés, mi corazón te rendirá gratitud. Con todo, te ruego un último pedido. La providencia divina no me permite volver a la tierra en los próximos 250 años, y confieso no saber quién tendría un corazón generoso e infinita paciencia a fin de recibir, en el planeta, a mi hijo. He interrumpido por las lágrimas embargándole la voz, el padre de Julio César, cargando en el regazo afectuoso al hijo arrepentido, lloró clamando a Dios le concediese a alguien que pudiese recibir en el seno familiar a su precioso tesoro. He aquí que en una explosión de amor al prójimo, Antonio se pronuncia de esta forma. No te preocupes, amigo mío, seré el padre que en este momento no puede ser. ¿Cómo así?, preguntó el progenitor del ex obsesor. Llevo en el mundo espiritual cerca de 700 años y mi pedido de retorno a la escuela terrestre acaba de ser autorizado. Necesito volver a fin de dar nuevo ánimo a nuestro movimiento. Nuestros hermanos en la organización de nuestra sagrada casa no disponen de más de 40 años de vida útil en la continuidad de los servicios espíritas, finalizando este plazo volverán a nuestro plano, y lo alto me permitió continuar en la tierra la obra que idealicé aquí. Será el turno de consagrar mis pruebas en beneficio del Evangelio. Y qué alegría tendré si me confiaras la fortuna que traes en los brazos. Así, podré prepararlo en el campo de la moral para asumir la mediunidad y, si todo sale bien, iniciar en esta encarnación la reparación necesaria a la casa espírita. Sabré socorrerlo en los momentos de obsesión, orientarlo delante de las tendencias viciosas, a fin de conducirlo por caminos rectos, el resto dependerá de él. Regresaré. Primero y, de aquí a 25 años, lo harán Julio César y Elvira, encontrándose y contrayendo, más tarde, las bendiciones del matrimonio y cuando tengan cerca de 20 primaveras, González y Daniel llegarán también. Los padres del convertido desearon pronunciar palabras de agradecimiento al emisario del bien, en lo que fueron inmediatamente interrumpidos de esta manera. Agradezcamos a Dios la oportunidad de cooperación que hemos tenido para que se levantaran nuestros hermanos y en la continuidad de nuestro progreso bajo las bendiciones del espiritismo.
Servir y amar al prójimo, en cualquier plano, es privilegio para la mente iluminada por el cristianismo. Las entidades amigas se enlazaron en un abrazo emocionado y partieron para planos mayores, a fin de preparar los detalles del retorno de Antonio, dejando atrás un rastro de luz y de sincera emoción. El equipo socorrista, sumergido en vibraciones sublimes de sincera admiración, elevó, allí mismo en el Valle Sufridor, una oración fervorosa clamando a Dios bendijese los propósitos de Antonio y vibraron para que Julio César fuese feliz en esta primera fase de reparación, al mismo tiempo en que, reconociendo la oportunidad del trabajo, rindieran gracias al Señor por la labor en una respetable casa espírita y por haber vencido, junto con los hermanos encanados, bajo la misericordia de Dios, un proceso más de infiltración. Fin. Mensaje psicografiado por el médium Emmanuel Cristiano, dictado por el espíritu de Nora, en el Centro Espírita Allan Kardec, de Campiñas, en las reuniones de enero a abril de 2000.